Seguimos con más aquí en Cada Día y bueno, ya estamos riendo aquí un poquito con nuestro siguiente invitado. Se trata de Gabriel Coronado. Con él siempre tocando temas que son importantes realmente muchas veces para nuestra seguridad. El día de hoy vamos a hablar de informática forense porque Gabriel, como ustedes saben, él ya había anunciado que se va a dar un curso que se ha realizado este sábado pasado, el cual ha tenido mucha concurrencia. Gabriel, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo a toda tu teleaudiencia. Sí, hemos tenido una buena cobertura. Lo más interesante ha sido que hemos fusionado dos carreras, digámoslo así, ¿no? Han estado presentes abogados y han estado presentes informáticos también. ¿Cómo se llevaban? A ver, vamos a empezar por ahí. El uno quería denunciar al otro y el otro quería hackearlo al otro. O sea que ahí está. Entre ¿Se el llevan amor bien y el odio, estas digamos. carreras? ¿Se llevan bien? Relativo, ¿no? Relativo, sí. Pero tienen que... Lamentablemente sí, en este ámbito sí, tienen que formar, como hablábamos el día sábado en los talleres, un equipo de trabajo, ¿no? Si bien el uno depende del otro, el otro también aporta su buena parte, no es desmerecer a ninguno de los dos, ¿no? Ambos tienen el mismo peso en una investigación. Lo más interesante ha sido que los abogados sí llegaban con buenas preguntas, planteaban objeciones, planteaban también sus vivencias, nos hacían dar cuentas de ciertos puntos, de ciertos tips que debemos tomar en cuenta, ¿no? Generalmente uno, como no trabaja tanto en el ámbito legal, o sea, no tiene una idea completa de cómo es el panorama. Pero en este taller sí, incluso para mí ha sido muy productivo porque he encontrado nuevas opiniones, ¿no? O sea, de gente profesional que trabaja en el rubro, me ha dado nuevos tips, nuevas visiones y demás, y que también, o sea, yo he sido parte como también aprendió participante, mucho. Entonces me ha ayudado de gran manera. Claro que sí, siempre estos equipos son multidisciplinarios, como se los ha venido denominando, son estos equipos que se forman pues así con varios profesionales para llegar a una respuesta lo más sana, lo más coherente, lo más cierta posible, y más aún hablando en el caso de investigaciones que se tienen que hacer muchas veces por situaciones bastante difíciles de investigar, tal es el caso de desapariciones de personas, asesinatos, homicidios que se cometen, y bueno, finalmente las víctimas quedan ahí estancadas, no se tiene un buen proceso investigativo debido a que se entorpecen pues muchas veces las pruebas. Así que con esto, Gabriel, ¿cómo podemos definir lo que es la informática forense? Bien, la informática forense es la ciencia que se encarga de estudiar un determinado hecho sucedido en base a evidencias digitales, es decir, a dispositivos digitales, ¿no? Llámese computadora, llámese tablet, celular, incluso dispositivos inteligentes, ¿no? Como por ejemplo los Smart TVs, que te doy otro ejemplo, a ver, de un dispositivo inteligente, una heladera, que hoy en día sí guardan un registro de absolutamente todo, ¿no? Los equipos inalámbricos, los routers, o sea, muchas veces se obvia en las investigaciones procesos fundamentales, los cuales te pueden dar un indicio o una pauta de algo. Los abogados me hacían recalcar eso, ¿no? Me decían, es que es tan necesario a veces sacar un indicio. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces en torno a ese indicio, tu investigación puede cambiar de rumbo. Claro. No puede variar, puede desviarse, puede ir por el camino correcto, con esos pequeños indicios que vos tengas como consecuencia de una investigación. Claro, es un tema bastante amplio, llamativo también, y sobre todo para nosotros que bueno, no somos ni una cosa ni otra, pero también como sociedad es importante porque a veces nos pasa algo en nuestras familias. Por ejemplo, el caso de Cristian Mariscal, uno de los casos más representativos, que debido a que no se tenía pues el conocimiento cabal de lo que es informática forense, es que se han contaminado muchísimas pruebas, que es lo más peligroso que puede suceder. Correcto, resumiendo un poquito el taller, ese caso ha sido el que más lo hemos desglosado. ¿Por qué? Porque decíamos que el perito que había venido, Olascuaga,
no tenía un equipo de trabajo, o sea, él era absolutamente todo, él era el perito, el documentador, el asesor legal, el veedor, él era equipo multidisciplinario. Correcto, él era una persona multiuso que ha hecho todo, y lo cual ha llevado a que la investigación se desvíe. Independientemente de eso, no ha hecho los procedimientos necesarios, los requisitos principales, como por ejemplo preservar su evidencia. Él lo que ha hecho es ha contaminado la evidencia principal, y ahí ya ha evitado que futuras investigaciones, ¿no? Independientemente de eso, no ha entregado los informes correspondientes que, como dicen las normas internacionales, uno debe aplicar. Ahí había una discrepancia, me decían los juristas, pero esa norma no se aplica aquí. Correcto, no se aplica acá en Bolivia, porque en Bolivia no tenemos un código que sancione esas cosas. Pero ¿para qué les sirve a ellos? Para tener un respaldo correcto de cómo fundamentar su acusación y cómo presentar sus pruebas. Porque es muy importante los informes. En el taller mismo lo habíamos mencionado, son 3 informes que se hacen. El informe que se recaba cuando se levanta la evidencia, el informe técnico que se utiliza netamente terminología informática, y el informe entendible, como ellos lo mencionaban, ¿no? O el informe final, el cual es como un cuento que cualquier persona puede captar la información o puede entender el sentido de esa información. El taller ha sido muy interesante porque ambos puntos han logrado entender, no digamos al 100%, porque ningún curso, ningún taller, nadie puede capturar 100% de información, pero ha sido un buen porcentaje que ambos han entendido. ¿Por qué? Porque era correlacional, ¿no? Era correlacional, y aparte de eso, que yo lo calculaba para 2 horas nada más, y en todos los grupos nos hemos extendido más tiempo. Claro, me imagino que hubo gran cantidad de preguntas, tanto por informáticos que deseaban conocer la parte legal, porque a veces también con las pruebas ahí no se sabe qué hacer, ¿no es cierto? Y por otro lado también pues los abogados tratando de saber cómo pueden manejar la situación legal en diferentes casos. Gabriel, ¿hay la posibilidad de hacer nuevamente este curso? Debido a mi agenda, el curso lo vamos a repetir directamente en agosto. Sí, después de mi agosto, ahí vamos a ver más o menos qué fechas hay, pero va a ser la última semana de agosto o principios de septiembre, una de las 2 fechas, ¿no? Porque ahorita ya esta semana es mi última semana de descanso, y de ahí ya tengo N actividades, ¿no? Gabriel, una recomendación para la gente que por ahí alguna vez tal vez viva un caso así difícil. Vamos a poner un caso extremo. Llegamos y encontramos una persona muerta a balazos, por ejemplo. Sí. ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, lo primero, lo que siempre se recomienda es no contaminar la escena del crimen, ¿no? Obviamente que tenemos que llamar a las autoridades pertinentes, y ser veedores que todo el proceso se haga de manera correcta. Desde el momento de la documentación, la levantación de evidencias, las pruebas pertinentes, la cadena de custodia, aparte de eso, la preservación de la evidencia es muy importante, ¿no? ¿Por qué? La evidencia, si es preservada, el caso puede durar 10, 20, 30 años. Si la evidencia sigue bien preservada y bien resguardada, esa evidencia va a seguir siendo fundamental para el caso, ¿no? ¿A qué nos referimos con no contaminar las pruebas? Esto, por ejemplo, a primera nosotros podemos decir no tocar nada. Exacto, precisamente es eso, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si ha pasado algún suceso acá en el canal y una de estas cámaras que tenemos en el estudio las ha grabado, lo que jamás debemos hacer es realizar las pruebas pertinentes en la misma cámara, correcto. Entonces lo que se saca es una copia de seguridad, se verifica que sea la integridad de datos la misma que está en la evidencia principal, y la evidencia principal se la pone bajo custodia, es decir, que se la mantiene preservada en un lugar. Nunca se trabaja, digamos, con el objeto en sí, sino con una copia. Correcto, y eso es lo que ha pasado en el caso de Cristian. Han hecho todas las pruebas en el mismo teléfono, sobre el mismo teléfono, ¿no?
Y de eso también hablábamos el día sábado, que por eso las pericias informáticas son caras. O sea, uno no va a decir, me voy a hacer una pericia informática con $100 o con $200. No, porque uno, se forma un equipo. Número dos, que hay que hacer un determinado proceso en un determinado tiempo. Tres, el costo de hacer eso a veces es alto, porque tienes que conseguir personal que te ayude a grabar toda tu documentación, que te esté grabando, que te esté asesorando, dependiendo de la magnitud del caso, sí, para hacerlo correctamente, ¿no? Porque después, para hacer una pericia informática, uno, como te mencionaba antes, uno puede hacer todo, ¿no? Pero la pericia no estuviera bien hecha. Claro, no hubiera seguridad, ¿no? 100% de que esa pericia... Fiabilidad, digamos, para el momento, exacto, de que uno quiera presentarla como prueba, decir, ¿saben qué, señores? Esta es mi prueba, y que tenga realmente el peso o la validez necesaria, ¿no? Gabriel, ¿en Tarija se hacen este tipo de pruebas? Privadamente sí. Por ejemplo, en mi caso me toca trabajar cuando se hace una pericia como auditoría. No, en muchos casos esa auditoría ha llegado hasta el punto de volverse evidencia judicial, es decir, pasar de un punto a otro. Por ejemplo, vos tienes tu empresa, me dices, ¿sabe qué, señor? Necesito que me investigue este incidente informático. Llego a una conclusión y vos no estás conforme con esa conclusión, entonces, ¿qué haces? Con demandas a tu empleado y demás, y de ahí ya se va a un proceso judicial, donde obviamente que esta prueba o este proceso que se realiza tiene también validez, ¿no? Tiene también validez porque se debe preservar la evidencia, cosa que no se hace en muchos casos, ¿no? Al taller asistieron profesionales de distintas entidades gubernamentales, también, sí, los cuales me contaban sus experiencias, ¿no? Y me decían, esto no han hecho, ¿no? Y también ahí los abogados nos asesoraban un poco, ¿no? Entonces, si te han despedido por esto, vos puedes hacer esto. No, por malos procedimientos o como se determina la mala praxis, es la que realmente en nuestro país determina que alguien pueda ganar o perder un caso, ya sea inocente o culpable, ¿no? Claro, es bastante difícil y más con el manejo de las pruebas, así que las recomendaciones es siempre que uno sea testigo de algo, no tocar nada. Sí, correcto. No tocar nada. Y también hay otra parte también que a veces cuando hay testigos, a veces como testigos manipulamos un poco las cosas y eso también puede llevar a una investigación poco seria que no dé los resultados idóneos. Sí, entorpecer la investigación, ¿no? Y eso recalcábamos en el aspecto de los profesionales, traten de trabajar con la mayor pulcritud posible, ¿no? Muchas veces, el ego personal o el ego profesional agarras y comienzas a contaminar vos mismo tu evidencia, ¿no? Y eso muchas partes se agarran para decir, no, el perito ha agarrado, lo ha desviado el caso para favorecer a una parte, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Y algo también sumamente importante, formar el equipo de trabajo y pedir asesoría, ¿no? Generalmente muchos abogados a veces dejan los casos así. ¿Por qué? Porque dicen, no se puede, sin embargo no buscan un punto o una opinión profesional respecto al caso, ¿no? Alguien que haya trabajado en estas cosas, que le diga, no señor, usted puede proceder así. Gabriel, saliendo un poquito del tema y hablando concretamente del caso de Cristian Mariscal, después de que ya se sabe que se ha contaminado las pruebas, ¿habrá alguna posibilidad por ahí de tener alguna evidencia de todo lo que ha sido este caso? Sí, ¿por qué? Porque al igual que hay técnicas forenses, también hay técnicas antiforenses, ¿no? En los cuales esas mismas técnicas nos pueden ayudar un poco a revertir ciertos procesos. Obviamente que no es el 100% de fiabilidad, pero se puede tener algún tipo de opción más, algún tipo de investigación más, algún indicio más se puede encontrar, ¿no? Claro que Pero sí. eso mucho depende, digamos, de nuestras autoridades, ¿no? Por ejemplo, hablando del caso de Cristian, hablábamos del IDIF, de la ITCUB, que son las entidades encargadas de realizar todos estos análisis, y vemos que hay falta de preparación, hay falta de material, independientemente de eso, hay faltas de técnicas procedimentales, ¿no? Entonces, lamentablemente hay cosas que en Bolivia todavía no las están legislando bien porque no hay una norma legal o no hay ningún punto que te diga se va a sancionar por esto y por esto, ¿no? Claro
Eso es lo que comentábamos. Por ejemplo, acá en Bolivia vos te pasas un semáforo, viene el oficial de tránsito y te dice, señor, usted tiene su multa, pero vos le das la explicación, no señor, es que por detrás venía una ambulancia. Allá, bueno, ¿qué te dice el código de tránsito? Que debes dar paso. O venía el auto del presidente, ¿qué te dice el código? Que tienes que dar paso. ¿Por qué? Porque es un vehículo diplomático, es un vehículo gubernamental y la ley dice que vos puedes pasarte. En Estados Unidos te has pasado el semáforo en rojo, por más que venga el presidente de la nación, tienes tu multa. Claro, cada país no tiene, hay justificativo, sus ¿no? O sea, reglas. la ley es tan tácita ya que no te da margen, digamos, a desviaciones. Sí, y aquí estamos acostumbrados a otra cosa, por eso a veces cuando salimos del país, pues nos encontramos con otro mundo prácticamente. Sí, aquí lo pegas al ladrón y todavía te acusan a vos. De lesiones graves. Sí. Realmente es una situación así, bueno, entonces no nos queda pues más que agradecerle a Gabriel por estar con nosotros. No se olviden, se va a repetir este curso en el mes de agosto, así que para todos los que estén interesados en esta rama informática forense pueden estar atentos porque lunes a lunes va a estar con nosotros Gabriel. Muchísimas gracias. Bien, para despedirme contarles una pequeña anécdota, ¿no? Al taller han asistido un docente que era mío de la universidad y mi profesor de hardware, el que realmente me ha iniciado en todo esto de la informática, ¿no? Uno de mis primeros docentes. Por curiosidad, el nombre. Sergio Aldana, un cordial saludo, él trabaja en CETAR, un cordial saludo a Sergio, y bueno, ha sido grato encontrarlos, ¿no? Y realmente había sido cierto, ¿no? A veces el alumno supera al maestro, pero no por eso uno deja de ser alumno, ¿no? El alumno siempre va a ser el alumno. Así es. Bueno, con esas palabras de Gabriel, nos vamos al otro lado del estudio. Ahí está Danielita, que tiene otra nota también para compartir con ustedes. Adelante, Daniel. Así es, 11 de la mañana con 16 minutos, ya acercándonos al mediodía. Y bueno, en esta mañana ya tenemos una notita en la que la Secretaría de Turismo y